Hola a todos mis queridos amantes de las series turcas y del mundo del entretenimiento. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Si eres nuevo, bienvenido, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por tu constante apoyo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, porque vamos a hablar de uno de nuestros galanes favoritos, el inconfundible Can Yaman. Sí, lo que están escuchando. El protagonista de exitazos como Erkenci y Dolunay ha estado un poco misterioso últimamente, pero parece que ha decidido abrirse un poquito y revelar algo muy especial. Y no se trata de un nuevo proyecto, aunque eso también nos encanta, claro está. Hoy, mis amigos, vamos a descubrir quién es la coestrella favorita de Can Yaman. Sí, han oído bien. De todas las actrices con las que ha compartido pantalla, hay una que destaca por encima del resto. ¿Quién será? ¿Será Demet Özdemir, su inolvidable Sanem de Erkenci? ¿O tal vez Ozge Gurel, su dulce Nazli de Dolunay? Las posibilidades son infinitas y la intriga nos consume. Así que quédense conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a desgranar esta noticia, a analizar las posibles pistas y, por supuesto, a ver si podemos adivinar juntos quién se ha ganado el corazón profesional de nuestro querido Can. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de estas primicias y análisis del mundo de las series. Activen la campanita para estar siempre al día. Venga, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Bueno, mis queridos seguidores, la noticia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans de Can Yaman proviene de unas declaraciones recientes del propio actor. Y cuando digo recientes, me refiero a algo que ha salido a la luz hace muy poquito tiempo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su talento indiscutible, es un actor que no solo brilla en la pantalla, sino que también suele ser bastante reservado en cuanto a sus preferencias personales y profesionales más íntimas. Por eso, cada vez que comparte algo, tiene un valor especial. En una entrevista, cuando le preguntaron sobre sus experiencias trabajando con diferentes actrices, y sobre si había alguna con la que se sintiera especialmente cómodo o que considerara su favorita para trabajar, la respuesta de Can Yaman fue bastante clara, aunque, como es habitual en él, dejó un pequeño halo de misterio. Él mencionó que si bien ha tenido la fortuna de trabajar con actrices maravillosas y talentosas, hay una en particular que por su profesionalismo, su energía en el set y la química que lograron, se ha ganado un lugar especial. Y aquí viene la parte que nos tiene a todos en vilo. No dio un nombre específico, ¿o no? Eso sería demasiado fácil, ¿verdad? Sin embargo, dio pistas. Las pistas que Can Yaman ha dejado caer son muy interesantes y nos obligan a hacer un poquito de detective. Una de las primeras cosas que mencionó es que esta coestrella es alguien con quien la comunicación fluye de manera natural, que entienden sus gestos y miradas en escena sin necesidad de muchas palabras, lo que para cualquier actor es un tesoro. Esto, queridos amigos, nos habla de una conexión muy profunda a nivel actoral. Piensen en las parejas de series que han funcionado de maravilla. No es solo un guión bien escrito o una buena dirección, es esa chispa que se enciende entre los protagonistas, esa electricidad que el público percibe y que hace que las historias cobren vida de una forma espectacular. Ahora hagamos un pequeño repaso por las actrices más destacadas con las que Can Yaman ha compartido protagonismo en producciones que han alcanzado fama internacional. Tenemos por supuesto a Demet Özdemir, la querida Sanem de Erkenci. Su química en esa serie fue explosiva, inolvidable. El público se enamoró de su relación, de sus idas y venidas, de sus momentos románticos y cómicos. La espontaneidad de Demet y la intensidad de Can crearon una combinación mágica que catapultó la serie a niveles de éxito inimaginables. Y Can Yaman siempre ha hablado con mucho respeto y admiración de Demet, resaltando su talento y profesionalismo. ¿Podría ser ella? Es una candidata muy fuerte, sin duda alguna. Pero no podemos olvidar a Ozge Gurel, la Nazli de Dolunay. Esta pareja también conquistó a millones de espectadores. La dulzura de Ozge y el lado más rudo pero tierno de Can crearon una dinámica muy atractiva. La historia de amor entre Nazli y Ferit fue emocionante, llena de obstáculos y momentos conmovedores. Ozge Gurel es una actriz con una gran dulzura y una capacidad impresionante para transmitir emociones. Can Yaman también ha expresado gratitud por la oportunidad de trabajar con ella y por la buena sintonía que tuvieron en el set. Así que Ozge también está en la lista. Luego tenemos a otras actrices con las que ha trabajado en producciones diferentes. Por ejemplo,
En Pangestu, aunque no es una serie turca, compartió pantalla con actrices locales. Y en próximos proyectos, también se rumorea con posibles compañeras de reparto. Sin embargo, cuando hablamos de su coestrella favorita, el contexto y las pistas parecen apuntar más a las actrices con las que ha tenido roles románticos protagónicos, donde la química es fundamental. El punto clave de la declaración de Can Yaman es la facilidad de comunicación y la energía. Él mencionó explícitamente que hay una actriz con la que simplemente se entiende, que no necesitan explicaciones largas para captar la esencia de una escena. Esto para mí sugiere una compenetración artística muy profunda, casi telepática en algunos aspectos. No se trata solo de ser guapos y carismáticos, sino de esa habilidad para improvisar, para reaccionar de forma orgánica a lo que el otro propone en cada toma. Si pensamos en la duración y el impacto de sus colaboraciones, Erkencikus con Demet Özdemir fue un fenómeno global que duró una temporada completa, y la pareja se convirtió en un ícono. La energía en esa serie era palpable, una mezcla de comedia romántica y drama que mantuvo al público enganchado. La naturalidad con la que interactuaban, las miradas, los gestos, todo parecía fluir de una manera muy auténtica. Can Yaman ha hablado en varias ocasiones de la buena relación que tuvo con Demet y del respeto mutuo. Por otro lado, Dolunay con Özge Gürel, aunque tuvo menos capítulos que Erkencikus, también fue un gran éxito y la pareja Ferit y Nazli se ganó el corazón de muchos. La química entre ellos se basaba quizás en un registro un poco más dramático y romántico, pero también era evidente y muy bien recibida. Özge Gürel tiene una dulzura y una ternura que complementaban perfectamente la intensidad de Can Yaman. Entonces, ¿cómo podemos inclinar la balanza? Las pistas son sutiles pero reveladoras. Can Yaman, al ser un actor en crecimiento y con una proyección internacional cada vez mayor, valora la profesionalidad y la capacidad de crear esa conexión en el set que eleva la calidad de su trabajo. No es solo un tema de popularidad, sino de cómo esa colaboración afecta su desempeño y el resultado final del proyecto. Ahora analicemos un poco más a fondo lo que implica tener una coestrella favorita. Para un actor, esto puede significar varias cosas. Primero, la química actoral que permite que las escenas fluyan y se sientan reales. Segundo, la comunicación en el set, la capacidad de entenderse, de apoyarse mutuamente, de recibir y dar feedback de manera constructiva. Tercero, la sinergia creativa, esa chispa que surge cuando dos talentos se unen y crean algo mayor que la suma de sus partes. Y cuarto, quizás un aspecto más personal, la buena relación humana que se desarrolla durante un rodaje, que puede extenderse más allá de las cámaras. Can Yaman es un actor que se entrega por completo a sus personajes y a sus proyectos. Por lo tanto, es lógico que valore enormemente a aquellas compañeras que le permiten alcanzar ese nivel de entrega y que comparten esa misma pasión por la actuación. Considerando las declaraciones, la pista de la comunicación que fluye y la energía, me inclina un poco más hacia una de las parejas más icónicas y dinámicas que ha tenido. Pensemos en la energía vibrante que transmitían en cada escena de Erkencikus. Esa facilidad para pasar de la comedia al drama, esa chispa que encendía la pantalla, era algo muy especial. La forma en que Demet Özdemir respondía a las iniciativas de Can Yaman, la naturalidad con la que se complementaban, era una muestra de esa conexión que él describe. Además, el impacto de Erkencikus a nivel mundial fue descomunal. La pareja Yaman-Özdemir se convirtió en un fenómeno de fans, y eso, en parte, se debe a la química tan fuerte que lograron. Cuando un actor habla de una coestrella favorita, a menudo se refiere a una experiencia de rodaje particularmente gratificante y exitosa, y Erkencikus sin duda lo fue. No podemos descartar a Özge Gürel, por supuesto. Su dulzura y su forma de actuar también crearon una conexión muy bella con Can Yaman en Dolunay. La intensidad de la relación en esa serie era palpable. Sin embargo, la descripción de Can sobre la comunicación que fluye y la energía parece encajar un poquito más con la dinámica que vimos en Erkencikus. Es importante recordar que Can Yaman es un profesional y suele ser muy respetuoso con todas sus compañeras de reparto. Sus declaraciones, aunque un poco crípticas, buscan destacar una experiencia particular que fue especialmente significativa para él. Y cuando un actor del calibre de Can Yaman habla de una conexión especial, hay que prestarle atención. La audiencia de este tipo de vídeos siempre está muy interesada en las dinámicas entre los actores, en los detalles detrás de cámaras, en las relaciones que se forman. Y esta revelación de Can Yaman, aunque no sea un nombre explícito, abre un debate
Uy, interesante entre los fans. ¿Quién creen ustedes que es? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Para mí, basándome en la energía, la comunicación fluida y el impacto global de la serie, tengo una fuerte sospecha, pero como el propio Kanyaman dejó un velo de misterio, prefiero dejarlo abierto a la interpretación y al debate. Lo que sí es seguro es que, sea quien sea, es una actriz que ha sabido conectar con él a un nivel profesional que ha resultado en proyectos memorables para todos nosotros. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante declaración de Kanyaman sobre su coestrella favorita. Hemos analizado las pistas que ha dejado caer, sopesando las posibles candidatas y considerando los factores que influyen en una conexión actoral exitosa: la química, la comunicación, la energía y el profesionalismo. Si bien Kanyaman no ha revelado un nombre directamente, las pistas apuntan a una actriz con la que la comunicación en el set fluye de manera natural y cuya energía potencia la de él, creando momentos inolvidables en pantalla. La especulación es alta y las teorías abundan, lo que demuestra el gran interés que genera este actor y sus proyectos. Y hasta aquí llegamos con este emocionante misterio del mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen ustedes que es la coestrella favorita de Kanyaman? Déjenme sus teorías, sus argumentos y sus corazonadas en la sección de comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e intrigante, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Activen esa campanita para recibir las notificaciones al instante. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.